Muy bien, cuando nos entregamos a Cristo, pasamos a hacer muchas cosas. Pasamos a formar parte de muchas cosas. Cuando nos entregamos a Cristo y nacemos de nuevo, pasamos a formar parte de muchas cosas en una nueva vida que estamos teniendo en Él, en Cristo Jesús. Muchas de estas cosas son instantáneas, pero también son progresivas. Y entre tantas cosas es que somos hechos sacerdotes. En 1 Pedro 2, verso 5, Pedro le está hablando a todos los creyentes de todos los tiempos y nos está llamando como una casa espiritual y sacerdocio santo. Y bueno, nos está llamando sacerdotes. Y así como los sacerdotes en el antiguo pacto, los sacerdotes levíticos tenían que ofrecer constantemente ofrendas y sacrificios, como vemos en Hebreos 10:11, también Pedro nos está exhortando que nosotros también tenemos ofrendas y sacrificios que ofrecer, sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya hablamos de algunos de estos sacrificios espirituales. Hablamos del sacrificio de alabanza con su base en Hebreos 13:15. Hablamos también del sacrificio de gratitud, de darle gracias al Señor, como nos habla Salmos 100, verso 4. El sacrificio de júbilo que encontramos en el Salmo 27, verso 6. También encontramos el sacrificio de un espíritu quebrantado en el Salmo 51, 17. En este salmo maravilloso de arrepentimiento de David, el sacrificio de un espíritu quebrantado. El último sacrificio, o el anterior que vimos, es el sacrificio de justicia, con su base en el Salmo 4, verso 5, en el Salmo 51, verso 19, y lo ofrecemos cuando nos vemos tentados a hacer algo que Dios desaprueba y nosotros decidimos hacer lo que es justo y recto ante los ojos de Dios conforme a su palabra. Así que hoy vamos a ver un sacrificio más, un sacrificio espiritual, otro sacrificio espiritual en la palabra de Dios. Pero vamos a leer nuevamente 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, como ya hemos venido diciendo, somos hechos sacerdotes en Cristo Jesús. Y como sacerdotes debemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Ya no más sacrificios de animales, sacrificios literales, ya no más. Ahora sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios. Y el sacrificio que nos corresponde ver en esta ocasión es el sacrificio de hacer el bien y de la ayuda mutua, que tenemos en Hebreos 13, verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. De hacer bien a otros, claro. Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Estos son sacrificios espirituales. Y si vemos por un momento este mismo verso en otra versión bíblica, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice de esta manera: y no se olviden de hacer el bien
ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. No se olviden de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Así que podemos entender este sacrificio de hacer el bien y de ayudar a otros como tener actos de misericordia hacia otros. Haciendo bien por otros, haciendo bien por aquellos que están en necesidad, ayudándoles. Recordemos que Dios es misericordioso y al nosotros manifestar su naturaleza, al nosotros manifestar la naturaleza de Dios, esto sube a Él en un olor muy grato. De hecho, podemos decir que algo que le trae agrado, contentamiento, orgullo a todo padre es ver que sus hijos se parezcan a Él, que sigan sus pasos, sus buenos pasos, sus pasos correctos. ¿Qué padre, que es doctor, no se siente orgulloso cuando ve a su hijo graduarse como médico, como doctor? ¿Qué padre que es un siervo de Dios no siente un gran orgullo al ver que sus hijos están siguiendo sus mismos pasos y se están preparando o están sirviendo al Señor? De la misma manera Dios se agrada cuando nosotros como sus hijos manifestamos su naturaleza. Veamos por un momento la misericordia de Dios. En Éxodo 34, versículos 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Tenemos aquí que después que Moisés le hizo al Señor la atrevida petición de mostrarle su gloria, como podemos ver aquí en Éxodo 33, versículos del 18 al 23, Moisés le pide al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Quiero verte. Quiero ver tu gloria. Entonces, el Señor le hace ver a Moisés: Moisés, no me va a ver hombre alguno y vivirá. No es posible que un hombre me vea y viva, pero voy a pasar delante de ti. Tú te vas a esconder en la hendidura de la roca, de la peña. Y voy a pasar delante de ti. No vas a poder ver mi rostro, pero vas a ver mis espaldas. Y el Señor se presenta delante de Moisés, caminando, mientras Moisés estaba así como escondido en la roca. Y Moisés solo lo veía de espaldas, mientras el Señor descendiera en la nube y pasara delante de él. Y entonces ahí es donde tenemos lo que nos dice Éxodo 34, versículos 5 al 7.
que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando delante de él proclamó: Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, dice en el original. Dios misericordioso y piadoso. En la versión bíblica de Reina Valera 1960 dice fuerte, misericordioso y piadoso, pero en el original nos da la idea, como aparece en otras versiones, no lo vemos como Dios, sino Jehová, Jehová, Dios misericordioso. Dios misericordioso. Pero era Dios mismo el que estaba diciendo esas palabras. En la Biblia, en el original, nos da la idea que era Dios mismo quien iba pasando delante de Moisés. Y Dios mismo dijo: Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso. Como diciendo: yo soy Jehová, yo soy Jehová, el Dios misericordioso y piadoso. O sea que el primer atributo con el que Dios mismo se está presentando a sí mismo es el de ser misericordioso. De un Dios misericordioso. Moisés le pidió al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Y el primer atributo que Dios le muestra a Moisés, o del cual Dios se presenta a Moisés, es su misericordia. De hecho, la gloria de Dios en el tabernáculo, en el santuario de Dios, en el desierto, ya que fue erigido, ya que fue levantado, reposaba en el propiciatorio, desde donde Dios le hablaba a Moisés. Vamos a ver en Éxodo 25, versículos 21 y 22, y de ahí vamos a brincar a Éxodo 26, 34. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Capítulo 26, verso 34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, en el lugar santísimo. Amén. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Miren, aquí Dios le está dando a Moisés las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Del tabernáculo de Moisés y todos sus muebles. Y Dios le habla a Moisés que él pondría el propiciatorio encima del arca. Y que dentro del arca Moisés pondría el testimonio que Dios le iba a indicar. Pero dice Dios, de ahí, desde el propiciatorio, yo me declararé a ti, hablaré contigo
de sobre el propiciatorio, que debería ser como la tapa del arca, una tapa muy especial, una plancha de oro muy especial que tenía unos querubines labrados, unos ángeles con sus manos extendidas, el uno enfrente del otro, de oro puro, labrados a oro puro. Ese era el propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, desde donde el Señor se declaraba a Moisés y le hablaba a Moisés. Vamos a ver ahora Levítico 16, verso 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Amén. Miren, aquí Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, dile a tu hermano que no entre todo el tiempo al santuario detrás del velo, esto es, al lugar santísimo, que no se presente delante del arca, delante del propiciatorio, en el lugar santísimo, que no esté entrando a cada rato delante del arca, para que no muera, porque ahí yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, la nube de la gloria de Dios, desde donde Dios hablaba a Moisés. La gloria de Dios reposaba sobre el propiciatorio. La gloria de Dios, la presencia manifiesta de Dios. Pero el propiciatorio era llamado también, de acuerdo a su palabra en hebreo, que ahí les va a aparecer, caporet. De acuerdo a su palabra en hebreo para propiciatorio, caporet significa asiento de misericordia. Entonces, propiciatorio, caporet, asiento de misericordia. Al propiciatorio también se le llamaba el asiento de misericordia. ¿Y dónde reposaba la gloria de Dios? Desde donde Dios hablaba, la nube de la gloria de Dios, en el asiento de misericordia. Y cuando Dios le mostró su gloria a Moisés, ¿qué fue lo que le mostró a Dios a Moisés primeramente? ¿Cómo se reveló primeramente? Como misericordioso. De tal manera que confirmamos que la gloria de Dios se manifiesta en su misericordia. Y podemos seguir leyendo la Escritura, cómo se habla maravillosamente de la misericordia de Dios. En Jeremías capítulo 3, versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Dios se presenta constantemente en su palabra como un Dios misericordioso. Aquí Dios se presenta a Israel de la misma manera que como se presentó a Moisés. Cuando Moisés le pidió a Dios: Señor, muéstrame tu gloria, se mostró como misericordioso.
como un Dios misericordioso. Pero también mira el final de este verso 12. Sí se enoja Dios. Podemos provocar a ira a Dios. Podemos provocar a Dios para que nos juzgue. Podemos provocarlo a enojo. Y Dios nos puede castigar. Porque Él es justo. Pero Él es justo, pero Él también es misericordioso. Se presenta como un Dios misericordioso. En Joel capítulo 2, verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. La naturaleza de Dios es que Él es misericordioso para con aquellos que se acercan a Él arrepentidos, con sus corazones rasgados, con corazones contritos y humillados. Él es misericordioso. Por eso aquí Dios dice en Joel: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Conviértanse al Señor para que Él tenga misericordia, porque Él es misericordioso, Él es clemente. Pero no perdamos de vista lo otro: es tardo para la ira. Se duele del castigo. Es tardo para la ira. Él castiga. Si has escuchado en alguna ocasión que, no, Dios no castiga, no, en ninguna manera. Dios, ¿cómo va a castigar? Dios nunca castiga. Se oye muy lindo, pero es mentira. Es mentira. Dios sí castiga. Dios sí castiga. Se duele del castigo. Le duele tener que castigar a sus hijos, pero lo hace. Es tardo para la ira, pero lo podemos lograr que se aire, que se llene de ira. Lo podemos provocar a ira. El hecho de que sea misericordioso no significa que nunca nos va a castigar, que nunca se va a enojar, que nunca lo vamos a provocar. No. Tiene sus límites. Es misericordioso, pero también Él es justo. Así que si lo llamamos por Padre, ya hemos visto, Él es misericordioso. Él se presenta como un Dios misericordioso. Él muestra su gloria con su misericordia. Y si nosotros lo llamamos por Padre, ¿cómo debieran ser los hijos de un Dios misericordioso? Bueno, como nos dice Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Dios espera que si nosotros nos llamamos hijos de Dios, si nosotros nos llamamos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, Dios espera que nosotros seamos misericordiosos, que manifestemos constantemente actos de misericordia hacia otros. Como lo vemos en nuestro verso base de este sacrificio, mediante el hacer el bien y la ayuda mutua a los necesitados. Veamos en Miqueas capítulo 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ya vimos aquí que estos 3 puntos de los cuales habla el profeta Miqueas, que Dios pide de nosotros hacer justicia, amar, hacer misericordia, es la idea,
y humillarnos ante nuestro Dios. Estos 3 puntos son a su vez 3 sacrificios espirituales. Ya vimos el sacrificio de justicia. El sacrificio de amar misericordia es el hacer el bien y la ayuda mutua. Y humillarnos ante nuestro Dios es el sacrificio de un espíritu quebrantado. Entonces, aquí el amar misericordia nos da la idea de amar, hacer misericordia. Que hagamos misericordia con agrado. Que con amor hagamos misericordia. Hacer bien por otros y ayudarlos. Entonces, cuando nos habla el Señor de hacer el bien y de ayudar a otros, se está refiriendo a tener actos de misericordia para con nuestro prójimo. Miren, Pablo nos insta en Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Debemos buscar hacer el bien para todos los hombres y mujeres, por supuesto. Especialmente a los necesitados. Y especial o mayormente a los de la familia de la fe. Sí, mayormente. Si nos está diciendo mayormente sobre todo, pero no te olvides de los demás. Mayormente. Sobre todo, en primer lugar, sin olvidarnos de los demás. Veamos ahora en Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Debemos procurar el bien, hacer actos de misericordia por aquellos que están en necesidad. Y cuando hacemos esto, sube a Dios un olor grato delante de Él, como el sacrificio espiritual de hacer el bien y la ayuda mutua, de la misericordia en acción. Pero nos dice, hermanos, la fe sin obras está muerta. De nada sirve que le digas a un hermano o una persona que está en necesidad, ve y come, te veo muy flaquito, muy delgadito, muy desnutrido, ve y come algo. Si no le das, si no lo ayudas, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? ¿De qué aprovecha? La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La Biblia también nos habla de una mujer llamada Dorcas como un ejemplo de esto. En Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Dorcas o Tabita. Era una creyente de una ciudad llamada Jope. Y esta mujer, esta creyente, abundaba en buenas obras, de ayudar a otros, de limosnas. De las limosnas que hacía, ayudando a los necesitados. La Biblia nos habla de otro hombre que hacía esto mismo, Cornelio, un centurión romano, en Hechos 10, verso 4. Se nos habla que un ángel descendió donde él estaba y le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Limosnas. El hacer el bien, la ayuda mutua, el ayudar al necesitado. Las limosnas es ayudar a los que están en necesidad.
tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios en olor grato, como un sacrificio espiritual. Hacer el bien y la ayuda mutua podría ser ayudar a la viuda, al huérfano, al extranjero, al enfermo, al lisiado, al impedido. Aquellos que están en necesidad, no al flojo, no al irresponsable, no al aprovechado, sino aquellos que están en una situación de vulnerabilidad, que están necesitados. Ayudarles, sea económicamente, laboralmente, ayudándoles de alguna manera física, con trabajo, o con alimentos, o con despensa, etc. Veamos lo que Pablo exhorta en Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Compartir con aquellos que padecen necesidad. Miren, pongan atención a esta exhortación. Nosotros podríamos decir, ay, pero es que no tengo, apenas me alcanza para mí y para las necesidades de mis hijos y todavía estoy endeudado. No me queda nada. Bueno, Pablo está diciendo, trabajen para que tengan un extra para ayudar a los necesitados. Si no les sobra, ok, trabajen para tener un extra y entonces puedan ayudar a los necesitados, pero no dejen de ayudar a los necesitados. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Nuevamente la misma idea, trabajando para ayudar a los necesitados. Que estemos dispuestos a sudar un poco, a hacer un pequeño sacrificio, a esforzarnos por ayudar al necesitado. Podría haber personas que piensen, pero es que yo también tengo necesidades. No he podido pagar mis servicios. Es que no he podido pagar el Netflix, no he podido pagar el Disney Plus. ¿Cómo puedo ayudar a los necesitados? No he podido pagar la luz, el agua, el teléfono, el Disney Plus, el Netflix, la letra de mi carro, mi celular ya está viejo, ya necesito el iPhone 16. Quizá hay algunos. No se escucha bien. Yo también necesito ayuda. Pero recordemos, más bienaventurado es dar que recibir. Y que aún en nuestras necesidades, miren que hay muchos que se consideran muy necesitados de una pantalla de no sé cuántas pulgadas, una pantalla curva quizás. ¿Qué? Y por eso no damos, porque no tenemos para
esos lujos, esos no son necesidades. O aun cuando sí tengamos necesidades y no nos está alcanzando lo que tenemos, ¿qué nos exhorta en la palabra? Trabaja para que puedas ganar un extra y entonces puedas compartir con los necesitados. Que aún en nuestras necesidades sean genuinas, o sean necesidades que no son necesidades para nada, sino lujos, que aún en nuestras necesidades tengamos un corazón dispuesto a ayudar a los necesitados. Y recordemos, Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay quienes reparten y les es añadido más. Esta es una ley más que de la vida de Dios. Si repartes, Dios te va a bendecir y te va a añadir más. Y entrarás en un círculo glorioso donde vas a repartir, donde vas a dar y Dios te va a añadir más. Y vas de más a más. Y Dios nos va prosperando en la medida que repartimos. Pero hay quienes retienen más de lo que deben, que son duros, que son bastante duros. Decimos en México que son, ¿cómo diré? Codos, que retienen. Pero si somos de esos que tratamos de retener y no compartimos, estaremos en un círculo vicioso, no glorioso, sino vicioso, donde siempre estaremos necesitados. Pero si repartimos es un círculo glorioso que va en ascenso. Pero si retenemos es un círculo vicioso que va en descenso. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. No hay mucho que explicar aquí. Aparte de que cuando nosotros ayudamos a otros, a los necesitados, aparte que cuando tenemos actos de misericordia con el que está en necesidad, cuando hacemos eso, sube a Dios un olor grato del sacrificio, de hacer el bien y la ayuda mutua. El Señor nos está haciendo ver que cuando hacemos este sacrificio y damos al pobre, estamos sembrando. Estamos sembrando. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a pagar por ello. Nos va a retribuir por ello. Al Señor le agrada tanto este sacrificio de hacer el bien y la ayuda mutua, donde manifestamos su naturaleza de misericordia, de ayudar al necesitado, que cuando lo hacemos, Dios nos recompensa. Gloria a Dios. Así que no nos olvidemos. No nos olvidemos de este sacrificio espiritual de hacer el bien
y la ayuda mutua. La misericordia en acción. Amén. Gloria a Dios.